Yo enseñaba el día martes que honrar, dar honor a alguien es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón. Y cuando hay honor para alguien en nuestro corazón, pues obviamente de esa actitud nace la obediencia. Y nosotros no estamos diciendo acá, obedece o no obedece. Es una actitud del corazón. Y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, quiere decir, aquí es un principio, vuelvo a repetirlo, no es que automáticamente una vez que tú das al Señor, va a haber abundancia. No, esto no funciona mágicamente ni automáticamente, pero es un principio de vida, que cuando nosotros damos, la Biblia dice en otro lugar, Jesús enseñó y dijo, dad y se os dará. O sea, es un principio de la palabra de Dios, es un principio del reino de Dios que funciona. Y la promesa allí es que Dios se encarga de nuestras provisiones. Él es nuestro proveedor, Él es el que suple todo lo que a nosotros nos falta, dice la Escritura, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo quiero orar por ustedes, yo quiero orar que cuando van a traer sus diezmos, sus ofrendas a través de cualquiera de estos medios, lo hagan con esa actitud de honrar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Te doy gracias, Señor, porque tú pones en nosotros, dice tu palabra, el querer como el hacer. Y cuando tú pones en nuestro corazón el deseo de bendecir tu obra, de dar para ti, para tu obra, Señor, realmente tú bendices lo que tú mismo pones en nuestro corazón. Y en esta mañana, Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos, que esta actitud de honrarte a ti esté en cada uno de ellos, en la medida en la cual ellos pueden hacerlo, con la confianza, Señor, en ti y no en el sistema económico de la nación, no con la confianza en nuestras posibilidades económicas, sino con nuestra confianza puesta en ti. Tú prometes suplir, tú prometes darnos abundancia en nuestros bienes. Tú eres, Señor, el que suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tu palabra dice, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Y sobre esa palabra, Señor, nosotros traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres merecedor de cada diezmo, de cada ofrenda, de cada acción de parte nuestra hacia ti, que trae gloria a tu nombre. Te damos a ti muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que Dios abre puertas donde no hay puertas, iglesia. Y aun cuando te parece que se te está acabando las finanzas, Dios tiene la habilidad para abrir donde nadie puede abrir y hacer posible que tú puedas recibir tus finanzas, que tú puedas recibir el sustento para tu familia. Dios es nuestro proveedor. Mantén eso en tu mente en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad económica. Mantén eso en tu mente. El que te suple es el Señor. Él usa instrumentos, Él usa personas, Él usa centros de trabajo que te abren la facilidad para trabajar allí, pero Él es finalmente nuestro proveedor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Quiero recordar que nuestros servicios en la semana siguen en línea, martes en la noche, 7:30. Seguimos estudiando el libro de Efesios en el capítulo 6. Y el jueves en la mañana a las 9:30 tenemos nuestro servicio de oración. Damos gracias a Dios porque estamos manteniendo este sistema y estamos llevando la palabra a cada persona que puede conectarse a través de estos medios. Gloria al Señor. Yo quiero que abras tu Biblia en esta mañana. Vamos a ir a nuestra enseñanza de hoy en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2.
Yo quiero que leamos dos versículos que son muy conocidos, lo hemos estado tratando durante estas pasadas semanas, pero que en esta mañana va a ser la base de esta predicación o de esta enseñanza. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oramos que esta palabra sea de edificación a tu vida en el nombre de Jesucristo. Y quiero recordar a manera de introducción, he estado hablando acerca de estos pasajes y he puesto por título el pueblo que no era pueblo. El pueblo que no era pueblo, refiriéndome a la iglesia de Jesucristo. Y hemos mirado en estos pasajes que este pueblo que no era pueblo es ahora un templo espiritual. Un templo espiritual, la Biblia lo menciona aquí como una casa edificada para habitación de Dios. O sea, podemos decir que la iglesia del Señor en este mundo es el domicilio de Dios. Es donde el Espíritu de Dios habita. Aun cuando Él es omnipresente, está en todos lados, pero Él ha escogido la iglesia como el lugar para Él manifestar su presencia, su poder, su propósito. Gloria a Dios. No el edificio, sino las personas que forman parte de esta iglesia. Y hemos mirado que esta casa espiritual es una casa edificada sobre el fundamento correcto, que es Jesucristo. Él es la roca, Él es la piedra principal, Él es la piedra angular, aquí se le llama así, sobre la cual es construido este edificio espiritual que es la iglesia del Señor. Dice en el versículo 5 que somos como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y hemos mirado que esta casa es edificada con piedras vivas. Cada creyente en Jesucristo, Dios lo compara con una piedra que forma parte del edificio. En aquel tiempo los edificios eran construidos con piedras. Y el apóstol Pedro usa esta ilustración. Cada creyente es una piedra que forma parte de este edificio. Esto implica que la iglesia del Señor no es un individuo, no es alguien funcionando aquí, funcionando allá aisladamente, sino que es un colectivo, pudiéramos decir. Es una corporación, es algo corporal, es algo que no solamente vamos a mirar nuestra necesidad personal, sino que estamos hablando de un pueblo. La Biblia le llama una nación, y en esto lo vamos a mirar en esta mañana. La semana pasada miramos que este pueblo, que no era pueblo, no solamente es un templo espiritual, pero es un reino de sacerdotes. La Biblia llama a cada creyente sacerdote para Dios. Somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, que son agradables por medio de Jesucristo. Y mencionaba la semana anterior que está hablando del sacrificio de nuestros cuerpos, en la manera que nos dedicamos al servicio del Señor. Sacrificio de alabanza, sacrificio de acción de gracia, sacrificio de hacer bien a los demás, sacrificio de ofrendar para la obra del Señor. Eso es también un sacrificio. Sacrificio cuando hablamos a la gente de Cristo y esa gente responde al Señor y ofrecemos a esas personas para el Señor como un sacrificio. O sea que estamos hablando de que somos un sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y la Biblia nos enseña que no solamente somos un sacerdocio santo, sino somos un sacerdocio real. Implica que somos sacerdotes del Rey de Reyes. Jesucristo es el sumo sacerdote. Y nosotros ahora, cada creyente, tenemos la habilidad, tenemos el privilegio de poder entrar a la presencia del Señor a través de la oración,
saber que Dios nos escucha, Dios nos recibe, Dios contesta nuestra oración y podemos ser intercesores orando por las personas que no conocen a Cristo para que puedan también venir al conocimiento del Señor. O sea, esa es nuestra función como un reino de sacerdotes para Dios. En esta mañana yo quiero ir un poquito más allá y hablarte de que este pueblo que no era pueblo, Dios le llama un pueblo especial. Este pueblo es un pueblo especial. Y yo me acuerdo de la canción de Marcus Witt, hace muchos años atrás. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó a la luz. Algo así va la letra, y tiene que ver con lo que el apóstol Pedro está enseñando acá. Ahora me gusta, para comenzar en esta mañana, mencionarte en este versículo 9. Versículo 9 dice, mas vosotros. Ese más vosotros o pero vosotros está implicando que vosotros se está refiriendo a los creyentes en Cristo, está comparándolos con aquellos que han decidido no recibir a Jesús como Salvador. Acuérdate que Jesús es la roca, es la piedra angular, y la Biblia enseña en este pasaje, todo aquel que cree en Él no será condenado, pero todo aquel que lo rechaza a Él, que no lo acepta como su Salvador, ya ha sido condenado. Y Pedro lo pone de esta manera en el versículo 7, dice, para vosotros pues los que creéis, Él, Cristo, es precioso, es de mucho valor, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, Dios ha puesto a Jesús como la roca, como la base, como el fundamento. El apóstol Pedro, hablando allí en Hechos capítulo 4, dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, Jesús fue a la cruz, Él murió por nuestros pecados, Él derramó su sangre allí, pero solamente son salvos los que lo creen, los que lo reciben, los que lo aceptan como su Salvador y como su Señor. O sea, Él hizo la provisión para todos, pero los que reciben esta provisión por la fe son los que pueden recibir los beneficios, que es la salvación, que es la vida eterna. De modo que los que rechazan a Cristo, los que dicen, no, yo no quiero a Cristo en mi vida, yo no creo que Él es necesario para mí, yo pongo mi fe en otra cosa, en otro Dios, en otra religión. Ok, para ellos dice que este Cristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra que Dios ha puesto, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero es allí donde Pedro dice, mas vosotros sois. Qué interesante. Tú y yo que hemos recibido a Cristo como Salvador, no pertenecemos a la categoría de personas que van a ir al castigo eterno por desobediencia, por no aceptar a Jesús, sino que tú y yo que hemos recibido a Cristo, y obviamente no estamos hablando de que solamente nosotros, porque la invitación es para todo aquel que cree. Y yo estoy hablando a personas que a lo mejor me están viendo, pero que nunca han recibido a Jesús como su Salvador. Para ti también es la invitación, pero debe haber una respuesta de parte tuya a Dios. Debe haber una respuesta de parte tuya al Señor, obedeciendo lo que Él dice en su palabra, para que tú también formes parte de este vosotros del versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y yo quiero detenerme un poquito aquí porque este es el centro de la enseñanza de esta mañana. Como creyentes en Cristo, como pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y es interesante que Pedro nos menciona cuál es nuestra identidad como creyentes. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuáles son los beneficios? Es interesante notar, y yo quiero hacerte entender esto, que cuando Pedro está hablando a esta iglesia o está escribiendo a esta iglesia,
Él está escribiendo a creyentes que están dispersos en diferentes partes, en diferentes ciudades, y es la iglesia que en ese tiempo específico estaba enfrentando persecución por causa de su fe en Cristo. Y obviamente en medio de una cultura, oye bien esto, que tropieza con Jesucristo, que realmente desobedece el mensaje de Cristo. Es la cultura en la cual estamos tú y yo viviendo hoy también. O sea, mucha gente decide no aceptar a Cristo en su vida, no tener a Cristo en su vida, vivir su vida a su manera. Y obviamente esas personas con su forma de pensar no están de acuerdo en lo que nosotros predicamos, y muchas veces encontramos persecución de parte de estas personas que rechazan nuestro mensaje, que pueden ser familiares, pueden ser amigos, nos dan la espalda simplemente porque decidimos, según dicen ellos, cambiar de religión. Pero lo que realmente hicimos fue entender lo que la Biblia en sí dice y poner nuestra fe en Jesús. Pero el poner nuestra fe en Jesús muchas veces nos trae como resultado que la gente nos critique o nos rechace o nos dé la espalda, y en algunos lugares incluso van hasta la prisión y hasta la muerte por ser cristiano. Pedro estaba hablando a esta iglesia en ese tiempo que estaba enfrentando persecución porque ellos habían puesto su fe en Jesús. Ahora, cuando estamos viviendo de esa manera, los creyentes pueden fácilmente desalentarse en continuar en el camino de Cristo cuando entienden que estar en Cristo, ser cristiano, es algo que trae persecución, que trae muerte, que trae prisiones, que trae... O sea, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta que realmente le hablen a uno de que va a tener que morir por Cristo. Esto es un mensaje un poco negativo que a nadie le gusta escuchar. Sin embargo, es lo que la Biblia enseña. Pero me llama la atención, iglesia, que Pedro habla a esta iglesia en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio de sus problemas, y les menciona estas bendiciones espirituales, estos beneficios espirituales y eternos, estas tremendas verdades que nos identifican no solamente como creyentes en Cristo, sino como pueblo de Dios. Y Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, esas declaraciones son demasiado significativas, y yo quiero tratar de explicártelas de manera que tú lo puedas entender. Cuando Pedro menciona estas frases, estas declaraciones, él está usando términos que concuerdan con los términos y declaraciones que Dios usó para referirse a su pueblo Israel cuando Él construyó este pueblo. Desde el mismo principio, cuando Dios trató con Abraham, Dios le mostró a Abraham que de su descendencia Él levantaría un pueblo, que sería el pueblo que Él escogió, a través del cual Jesucristo vendría. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, inmediatamente Dios les habla del propósito y el plan que Él tiene con ellos. Y cuando Él les habla a ellos, Él menciona términos, palabras que concuerdan, son idénticas con las palabras que el apóstol Pedro habla aquí, refiriéndose a la iglesia. Por ejemplo, yo quiero que tú mires en tu Biblia, si puedes hacerlo, en el libro de Isaías, capítulo 41, por favor. Isaías, capítulo 41. Pon ahí una mano en primera de Pedro, ya que ahorita volvemos otra vez allí. Pero en Isaías 41, el profeta Isaías, hablando al pueblo de Israel, él dice allí, versículo 8: pero tú, Israel, oye bien, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Sí? Note que dice, tú, Jacob, a quien yo escogí. Escogí. Ese verbo escogí es el mismo, o significa lo mismo que cuando Pedro nos dice allí, vosotros sois linaje escogido. Noten el capítulo 43 de Isaías, versículo 20.
43:20 dice: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Mi pueblo, mi escogido. Capítulo 44, verso 1, dice: ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. O sea, desde el mismo principio, cuando Dios llama a Abraham y le habla de su descendencia, será el pueblo que él ha escogido para glorificar su nombre, para dar testimonio en la tierra, el pueblo escogido de Dios. Dios menciona que Israel es escogido. Ahora miren el capítulo 19 del libro de Éxodo, por favor. Éxodo 19, en el versículo 4. Dios habla al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto, los lleva al Sinaí, donde Él se va a revelar a ellos, le va a dar los 10 mandamientos y la ley que Él quiere que el pueblo obedezca. Y en el capítulo 19, en el versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, en estos dos versículos 5 y 6, Dios está hablando al pueblo de Israel palabras muy parecidas, para no decir iguales, que lo que Pedro está hablándonos allí en Primera de Pedro 2. Cuando dice allí en el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdote, en la Biblia griega dice real sacerdocio y gente santa. Gente santa, en la Biblia griega dice nación santa. Las mismas palabras que Pedro usa para referirse a la iglesia. Eso me llama la atención y te voy a explicar por qué. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 7, Deuteronomio 7, en el versículo 6, note lo que dice. Deuteronomio 7, 6, dice la escritura, una vez más está enfatizando Dios que el pueblo de Israel es escogido por Él y es especial para Él. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido, note esa palabra otra vez, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Un pueblo especial es un pueblo único o un pueblo propio de Dios, propiedad de Dios. Es lo mismo que Pedro dice acá en Primera de Pedro: pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, si tú miras en un pasaje antes, en el Deuteronomio 4, versículo 20, otra vez dice algo similar. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Te puedo citar dos pasajes más y me interesa hacerlo para que entiendas que una y otra vez Dios menciona que el pueblo de Israel es su pueblo especial, su pueblo adquirido por Él para ser propiedad de Dios. Es nación santa, es un real sacerdocio. En capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y por último, en Deuteronomio 26, en el versículo número 18, Deuteronomio 26, 18, dice la escritura de esta manera, te lo leo. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. O sea, el énfasis que yo estoy poniendo en esto es para que tú entiendas que cuando Dios escogió a Israel como nación, a la nación de Israel como su pueblo,
fue para cumplir un propósito eterno. En efecto, a través de este pueblo vendría Jesús, vendría el Mesías para ser salvador de todo el mundo, a todos aquellos que creyeran en él. Hasta el día de hoy, la nación de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Y todavía Dios tiene propósitos con esta nación que no ha cumplido, que va a cumplir en el futuro. Porque es el pueblo que Él escogió, es la heredad de Dios. Desde el mismo principio Dios quiso que la nación de Israel fuera un real sacerdocio, que la nación entera fueran sacerdotes para Dios, intercesores para ser testimonio de la misericordia y el amor de Dios al mundo entero. Israel falló en este cumplimiento de propósito. Israel le falló a Dios. Una y otra vez Israel falló. Pero cuando Jesús viene, Jesús a través de su muerte y de su resurrección, levanta un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo que ya no es la nación de Israel, sino que es un pueblo, vamos a ponerlo así, construido por judíos y por gentiles. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo viene a formar parte de este nuevo pueblo que Dios ahora ha creado en este tiempo presente donde tú y yo vivimos, que es el tiempo que la Biblia llama el tiempo de la gracia de Dios. No es que Dios ya no es el Dios de Israel, no, Israel sigue siendo la nación, el pueblo escogido de Dios para cumplir un propósito especial, pero Dios levanta un nuevo pueblo y este nuevo pueblo es la iglesia del Señor. Aleluya. Edificados por cada persona independientemente de qué país viene. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo viene a pertenecer a este pueblo de Dios. Note una vez más en Primera de Pedro, en el capítulo 2, donde Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido. La palabra linaje escogido habla de una raza escogida. El mismo término que Dios usó para Israel, ahora lo usa para su iglesia. Tú perteneces al linaje escogido de Dios si tú eres un creyente en Cristo. Real sacerdocio, nación santa, nación santa. Dios le llama a su iglesia una nación. Es interesante. Dice pueblo adquirido por Dios. Pueblo que Dios ha adquirido para Él ser el Dios de este pueblo, para que este pueblo sea su posesión. Esto es muy importante y muy interesante. La Biblia dice que Jesucristo nos compró para Él con su sangre. Ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Dios, pertenecemos a este nuevo pueblo que Dios ha escogido, Dios ha llamado para cumplir un propósito especial aquí en la tierra. En el tiempo presente, la iglesia es ahora el pueblo de Dios. El pueblo a través del cual Dios está cumpliendo su propósito, cumpliendo su plan. La iglesia aquí en la tierra está para llevar a cabo el ministerio que Dios quiere que lleve a cabo, que es de evangelizar, hablar la palabra de Dios a cada persona. Es ser el testimonio de Dios aquí en la tierra. Note allí en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La palabra santa significa separada para Dios, consagrada para Dios, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. Ese es el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito el nombre del Señor. O sea, iglesia, tú y yo estamos aquí en la tierra y formamos parte de lo que la Biblia llama la iglesia del Señor para cumplir un propósito específico, y es para anunciar, para declarar, para proclamar las virtudes del Señor. La palabra virtudes significa excelencias morales, significa atributos morales,
significa algo especial en Dios. Tú y yo estamos aquí para anunciar las virtudes, las excelencias, la gloria, las alabanzas de Dios. A través de canción, a través de adoración a Dios, pero también a través de testimonio. Gloria al Señor para siempre. Y una vez más concuerda con el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. Una vez más, pon tu mano aquí. Yo quiero que vuelvas a Isaías capítulo 43. Isaías 43 otra vez. Leímos un versículo allí, pero yo quiero leer otro ahora. Versículo 20 otra vez. Versículo 20 dice: aleluya. 43, 20. Bendito Dios. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo, oye el versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La palabra alabanzas allí significa lo mismo que significa virtudes en Primera de Pedro 2:9. O sea, Dios llama al pueblo de Israel en el pasado y le dice: es mi pueblo, mi escogido, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas, mis excelencias, mi gloria publicará. Mis alabanzas publicará. Este fue el llamado de Dios para el pueblo de Israel. Israel falló, Israel se contagió con las naciones paganas de alrededor y empezó a ser infiel a Dios, y el testimonio se bajó. Dios tuvo que enviar al pueblo de Israel a cautiverio. El pueblo sufrió. Y Dios dice aquí: el pueblo que yo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahora Dios levanta un nuevo pueblo, que es la iglesia del Señor. Y a este nuevo pueblo le da la misma responsabilidad de declarar las virtudes de Dios, de proclamar las alabanzas de Dios, las excelencias del Señor. Gloria a Dios. Tú has sido puesto en esta tierra, en este tiempo, para declarar no tus problemas, no tus vicisitudes, no lo que está pasando alrededor, sino para declarar las excelencias del Señor. A través de canción, a través de tus palabras, pero también a través de tu conducta. Que otros puedan ver en ti y a través de ti al gran Dios al cual nosotros servimos. Gloria a Dios. Que cuando cantamos las canciones que cantamos, no solamente sean canciones cantadas, sino sean expresiones que salen de lo más profundo de nuestro corazón, porque es lo que realmente creemos. Aleluya. Ese es el propósito por el cual tú y yo pertenecemos hoy día a lo que la Biblia llama la iglesia del Señor, un pueblo que no era pueblo. Mira allí en 1 de Pedro 2, verso 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo somos personas que antes no pertenecíamos al pueblo de Dios, antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, los demás pueblos que no pertenecían a Israel no eran pueblo de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no sé si tú recuerdas o has leído allí en tu Biblia, vino una mujer sirofenisa de nación a Jesús y le dijo: Señor, mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús le dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. En otras palabras, Jesús le dijo: tú no perteneces al pueblo de Israel, tú no perteneces al pueblo del pacto de Dios, tú no perteneces al pueblo escogido de Dios, tú no tienes derecho a las bendiciones que son para el pueblo de Dios. Jesús le habló correcto. No es lícito tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, le dijo Jesús. Claro que la mujer tenía fe en Jesús. Y su actitud demostró que ella realmente recibiría de Jesús, porque ella estaba siendo
un ejemplo de lo que Dios haría con los gentiles después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo aquel que crea en Él, Jesús dijo, todo aquel que viene a mí yo no le echo fuera. Pero mi punto es este: Jesús le habla a esa mujer y le dice, tú no tienes derecho a las bendiciones que solamente corresponden al pacto, al pueblo del pacto de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que nosotros antes de conocer a Cristo éramos un pueblo que estaba lejos de Dios. No teníamos, es más, te lo voy a leer, no lo tienes que buscar, yo te lo leo para leértelo tal y como lo dice en Efesios capítulo 2 verso 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestra condición antes de conocer a Cristo, estábamos en tinieblas, bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder de Satanás. Pero cuando Cristo vino, dio su vida por nosotros en la cruz, el mensaje del Señor fue traído a nosotros un día. Y allí aprendimos que el Señor nos ama, que Cristo murió por nosotros y que Él quiere que le recibamos en nuestro corazón. En el momento que lo hicimos, la Biblia declara, fuimos libertados del poder de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Efesios 5 dice, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dios llamó a Pablo a predicar este evangelio y le dijo, yo te he llamado para que abras los ojos de los ciegos, para que puedan convertirse de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz. Iglesia, tú y yo hemos venido a la luz. Ahora conocemos la verdad nos ha hecho libres. Ahora tenemos esta vida nueva y abundante que Cristo nos trajo. Esto no es solamente para nosotros, sino es para compartir este mensaje con las personas que no lo conocen a Él, orar por ellos, ser intercesores por ellos. Somos el pueblo de Dios que alcanzó misericordia cuando no habíamos alcanzado misericordia. Note aquí el versículo 10 de este capítulo 2, antes de entrar en la conclusión esta mañana, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Por eso llamé a esta serie de mensajes el pueblo que no era pueblo. Gloria a Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora hemos alcanzado misericordia. Ahora somos el pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor. No sé si eso te da gozo, a ti, a mí me da gozo. Somos el pueblo de Dios. Y las mismas bendiciones, los mismos beneficios que Israel tuvo como pueblo de Dios, tú y yo ahora lo tenemos como iglesia. Las promesas de Dios, el pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesucristo.